La palabra terror no alcanza a describir lo que sentí. Les escribí una carta a mis hijos. En esa carta les decía que los amaba más que a nada en este mundo y que lamentaba muchísimo que todo terminara así. No paraba de orar pidiéndole a Dios que, por favor, me librara de eso. Cuando el deseo supera la razón, la mente humana puede desatar obsesiones mortales. Estas son historias reales contadas por las víctimas. Yo tenía 44 años cuando me divorcié y pensé que aún me quedaba mucho por vivir. Tenía que empezar a vivir cosas positivas. Entonces, en agosto del año 2012, comencé a trabajar en el Distrito Escolar Independiente de Texarkana. Soy maestra y estaba ansiosa por empezar ese nuevo capítulo de mi vida. Tuve una crianza de Cenicienta. Tanto mi papá como mi mamá fueron educadores y me criaron en un hogar cristiano. Mis padres eran muy estrictos, pero de una manera muy amorosa. Sentíamos el amor de Dios y lo compartíamos con otros. Ese fue un tema que influyó mucho en mi crianza. Obtuve mi diploma como educadora de primaria y enseguida comencé a trabajar como maestra de escuela. Luego de mi primer día de trabajo, recuerdo que pensé, no puedo creer que me paguen por hacer esto. Yo lo haría gratis. Me casé en 1989, cuando aún estaba estudiando en la universidad. Nos conocimos en un trabajo de verano. Yo tenía 20 años cuando lo conocí y 21 cuando nos casamos. Estuvimos casados 6 años antes de que naciera nuestro primer hijo. Lincoln nació en el año 1996 y nuestro segundo hijo nació 2 años y medio después. Su nombre es Hudson. Pienso que nos pasó lo que le ocurre a muchas familias, que van perdiendo comunicación con la pareja. Nos casamos demasiado jóvenes. Dediqué mi vida a criar a mis hijos y mi esposo se centró en su trabajo. No nos dimos el tiempo para cultivar nuestra relación. Cuando me divorcié, encontré una casa que me encantó. Es una casa que fue construida en los años 40. Aún tenía el piso original de madera y tenía 3 habitaciones. Pasé mucho tiempo arreglándola, decorándola y construyendo mi nido. Incluso pinté las puertas de amarillo brillante porque pensé que era un color alegre. La casa tenía un ático y llamé a un contratista para que revisara el espacio y viera si podía hacer allí un segundo piso. Quiero que este sea un estudio de grabación para mis hijos. No quiero escuchar el ruido de sus instrumentos. Lo haremos a prueba de sonido. La persona que contraté se llamaba Curtis Jones. Él fue a mi casa para revisar el espacio. Mi primera impresión de Curtis fue que se trataba de alguien confiable. Confiable para hacer el trabajo. Traeré a 2 de mi equipo para este trabajo, así mantendremos un presupuesto bajo. Él tenía un carisma especial. Aunque no era para nada atractivo. ¿Sonó ofensivo? No sé si eso sonó bien. Me pareció que él era la persona perfecta para el trabajo. Y eso es todo lo que yo necesitaba. Ah, hola. Adelante. Vengo a revisar que mi equipo esté avanzando. En solo 2 semanas estará listo. Avísame si necesitas hacer otro arreglo. No por ahora. Ve a ver a tus hombres, ¿sí? Empecé a darme cuenta de que al parecer yo le gustaba.
No dejaba de aparecerse en mi casa para conversar conmigo. Él sabía que estaba recién divorciada y le dejé claro que no buscaba ni ningún tipo de relación, ni de amistad, ni nada de eso. Solo quería arreglar mi casa, criar a mis hijos y poner mi vida en orden. Pero él no entendió el mensaje, no aceptó un no como respuesta y siguió visitándome. Solo un día más y terminamos. Curtis me prestó atención y eso me gustó. Durante muchos años estuve en una relación de apatía e indiferencia y la más pequeña muestra de interés me hizo sentir muy bien. ¿Qué te parece si tú y yo salimos a alguna parte? Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en pedirlo. De manera consciente pensé que solo sería para pasarlo bien. Así es como empezó nuestra relación. En la primavera y verano del año 2013, sentí que caía en una rutina. Nunca conversábamos de nada, nunca hablábamos de, no sé, ¿acaso somos novios o solo amigos? Caímos en una rutina en la que él me llamaba o estaba ahí. Yo sabía que no éramos iguales, nuestras historias eran diferentes. Supe que él tenía antecedentes policiales. ¿Por qué no me habías hablado de esto? No es fácil contar que tienes antecedentes criminales. Estamos juntos hace meses. Lo siento. No es tan grave como crees. Bueno, hace 10 años me separé. Cuando fui a su casa a buscar mis cosas, ella llamó a la policía. Me acusaron de robo. Y fui a la cárcel. No era hace 10 días o 10 semanas o 10 meses, era hace 10 años. Después no tuvo problemas y durante una década fue un miembro productivo de la sociedad. A veces íbamos de viaje en motocicleta a las montañas de Arkansas y otras veces íbamos a cenar. Hacíamos cosas normales, veíamos películas y pasábamos el rato. A mí no me gusta el olor a cigarro. Entonces él dejó de fumar durante unos 3 meses, lo cual le agradecí. Pero lamentablemente empezó a fumar nuevamente. Le dije, ¿qué? Has durado tanto tiempo y sé que no ha sido fácil. ¿Por qué vuelves a lo mismo? Él siempre quería estar conmigo y no era algo muy, no sé, considerado. Creo que al principio quiso dar una buena imagen, pero luego empezó a relajarse. Hudson, mi hijo menor, desde que tenía 9 años, quiso tener un auto El Camino. No sé de dónde sacó esa idea. Entonces Curtis dijo que buscáramos un El Camino antiguo y como él sabía reparar autos, nos ayudaría a Hudson y a mí. Hudson y Lincoln habían ahorrado dinero desde que eran pequeños. Eran los ahorros de su vida, de sus cumpleaños y de trabajos menores. Hudson tenía ahorrado cerca de $1,000, lo cual es mucho dinero para un niño. Compramos el auto El Camino y yo estuve a su lado apoyándolo en eso. Compartir ese tiempo de calidad con mi hijo fue muy emocionante. Ayudé a Hudson a cumplir su mayor sueño y contaba con que Curtis nos ayudaría a arreglarlo. Pero eso no ocurrió. El auto estaba en mi garaje o en mi jardín, lo cual no me gustaba nada. Curtis trabajó en el motor solo 1 o 2 noches. Y eso fue todo. Yo le preguntaba cuándo terminaría, pero él solo decía, no te preocupes, ya lo voy a arreglar. Pero ahora no puedo por esto o por lo otro. Cada vez tenía un pretexto diferente para no trabajar en el auto. Trataba de ser paciente y Hudson trataba de ser paciente, pero nunca cumplió su palabra.
Nunca vimos avances significativos. Una noche recuerdo que fuimos a una estación de gasolina para cargar combustible. Tráeme un chocolate. Me hablaba de manera muy grosera. Yo habría hecho cualquier cosa si me lo pedía amablemente, pero me trataba muy mal, como si fuera su esclava o un perro. Ve tú por él. Le dije que no me diera órdenes ni me tratara mal. ¿Qué fue lo que me acabas de decir? ¿Qué me acabas de decir? ¿Que vaya yo? Quiero un chocolate. Si te pido un chocolate, tú solo obedeces. Esa fue una de las primeras veces en que sentí miedo. Vas a entrar ahí y me traerás el chocolate que te pedí. Para mí fue vergonzoso y humillante. Entonces salí de la camioneta Quiero un y chocolate decidí y que caminar sea hasta mi pronto. casa. En una calle doblé hacia la derecha y me encontré en un vecindario oscuro que no parecía muy seguro. Escuché una camioneta que venía por la calle. Por el modo como conducía, supe que se trataba de él. Sube a la camioneta. Escuché los neumáticos chirriando al virar la esquina. Entonces supe que era él. Sube a la camioneta. Mi corazón latía fuerte y también respiraba con fuerza. Estaba enojada. Me tomó del brazo con fuerza para meterme en la camioneta. En un segundo estábamos de nuevo ahí. Eso fue todo. Condujo hasta mi casa gritándome durante todo el camino. ¡Lo sabes! Sentí una mezcla de emociones. Estaba sorprendida, tenía miedo y tenía rabia de que me tratara de esa manera. Además estaba avergonzada y humillada. Tenía miedo, pero esa era la primera vez que él mostraba algún tipo de agresión física o una faceta peligrosa. Hubo una pelea que no duró mucho y no le di la importancia que debía darle. En ese momento, debí terminar con él. Él tenía una habilidad para dar vuelta a las cosas y hacía parecer que era culpa tuya. No se lo conté a mis padres, no les dije a mis amistades, no lo denuncié a la policía. Cariño, ¿quieres jugo? A la mañana siguiente actuó como si nada. Pero yo no lo pasaría por alto. Necesitaba aclarar las cosas y que me diera una disculpa. Lo siento. Me alteré cuando vi que te ibas así. De verdad pensé que este incidente fue un hecho aislado y que nunca más volvería a ocurrir. A las pocas semanas se molestó por algo. Lo único que recuerdo es que me negué a hacer algo que me pidió. Entonces me tiró del cabello, me agarró de la parte de atrás del cuello y me arrastró por la habitación. Literalmente tenía su mano aquí atrás mientras me arrastraba. Apenas me sostenía en mis pies y me arrojó al sofá. Nunca nadie me había agredido de esa forma. Estaba confundida porque se supone que alguien que dice amarte no puede tratarte de un modo tan violento. Que alguien te arrastre por una habitación tirando de tu cabello es algo... De verdad fue aterrador. Soy mamá, soy maestra, soy cristiana, soy hermana, soy amiga,
Si una amiga mía acudiera a mí contándome que le pasó algo así, yo le diría que se aleje de él, que no aguante eso. Pero cuando me pasó a mí, no lo vi tan claro. Aunque el incidente de él jalándome el cabello me hizo despertar. Quiero que te vayas. Esa fue la primera vez que se me encendieron las alarmas. Tenía que ponerle fin porque eso no era saludable para mí. Pensé que yo podría terminar con él, que podría volver a mi vida de antes y que él volvería a la suya y ahí terminaría todo. Me avergüenza no haber actuado como la mujer fuerte que pensé que era. Además, me avergüenza porque algunas personas me advirtieron que no era una buena influencia y que tenía que alejarme de él. Pero yo no los escuché. Por esa razón, mi humillación y vergüenza me hicieron aislarme. Y ese fue un gran error. Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. Él usó sus habilidades conspirativas y me decía, bueno, sabes que te amo. Nunca antes sentí algo así. Necesito que al menos sigamos siendo amigos. Si ni siquiera quieres ser mi amiga y terminas conmigo así como así, yo me volveré loco. Me dejaba mensajes diciendo, yo soy la persona que te protege y que te mantiene a salvo. Solo quiero saber cómo estás. Si me dices que estás bien, entonces te dejaré en paz. Si yo no le contestaba, entonces iba a mi casa. Ese fue el comienzo de una obsesión. De él tratando de volver conmigo. Yo no iba a cambiar de opinión, no iba a volver con él. Y cuando se dio cuenta de eso, se enfureció. Ahí es cuando pasó a otro nivel y las cosas se pusieron aterradoras. Esa sensación constante de que hay alguien observándote y siguiéndote donde vayas es algo muy estresante. Es algo que literalmente te agota emocionalmente porque estás todo el tiempo cuidándote la espalda. Tuve que ir al banco a cambiar todas las claves y números de mis cuentas bancarias porque él había robado algunos papeles y expedientes de mi casa. Escuché que desbloqueaban mi auto. Las luces se encendían y apagaban. Supe que era él, porque es el único que tenía copia de las llaves. Yo estaba todo el tiempo en alerta. Cuando salí del banco, estaba atenta a todo, mirando hacia todos lados para ver si lo divisaba y para mantenerme a salvo. Él me atormentaba día tras día, sin ninguna razón. ¿Hola? Me tienes que escuchar. Empezó a intimidarme diciendo que tenía amigos que le debían favores. Me amenazaba con una pandilla de motociclistas. ¿Por qué me dices todo esto? Habló con ellos y les dijo que yo sabía cosas malas de él. Que yo iba a ir a la policía para delatarlo. Su mayor temor
era volver a la cárcel. Si no volvía con él mismo u otra persona se encargarían de mí. Podría ser dentro de 6 semanas o dentro de 6 meses. Si él desaparecía o volvía a prisión o le pasaba algo, ellos se encargarían de mí. Y aunque él no estuviera presente, yo sabría que iban de su parte. Lincoln estaba en la universidad. Parte de esa época, él estaba en Tennessee. Mi hijo Hudson se quedaba con su papá más tiempo del que pasaba conmigo, lo cual era muy triste, porque yo quería a mi hijo a mi lado. Pero también tenía miedo de que en mi casa corriera peligro. En mi trabajo yo seguía manteniendo una careta. De que todo estaba bien. No le conté a nadie porque estaba avergonzada. Una vez me dijo que la pandilla de motociclistas puso explosivos debajo de mi auto, pero que él habló con ellos para que fueran a sacarlos esa noche. Y si yo escuchaba ruidos afuera de mi casa o en mi auto, que no me alarmara. Una vez más debía agradecerle. Yo estaba agotada. No podía tomar buenas decisiones. No podía diferenciar cuando eran buenas, cuando eran mentiras ridículas. Cada ruido que escuchaba pensaba que tal vez eran ellos. Recé mucho. Me subí a mi auto y él me llamó. Yo estaba aterrada porque no sabía si aún tenía los explosivos. Le pregunté si los habían sacado y dijo que no me preocupara, que ya estaba a salvo y que le agradeciera porque él me cuidaba. Yo no sabía qué creer y el miedo de que eso fuera verdad me tenía completamente paralizada. Incluso llegué a pensar, ¿qué pasa si no es verdad que lo sacaron? Tal vez los explosivos siguen ahí. Tenía pánico de encender el motor. Me dijo que mi auto tenía explosivos y que unos hombres irían a sacarlos. Yo estaba aterrada porque no sabía si aún tenía los explosivos. Dijo que no me preocupara, que ya estaba a salvo. ¿Qué pasa si no es verdad que los sacaron? Si muero, yo sé dónde iré. Tenía pánico de encender el motor. Y lo hice. No ocurrió nada. Y dije más plegarias de agradecimiento. Eso añadió otra capa de odio por hacerme pasar por un miedo tan atroz. Recuerdo que una vez llegué a mi casa y cuando abrí la puerta de atrás, habían unos enormes paneles de yeso bloqueando la entrada a la escalera. Había una nota pegada en la puerta y había flores marchitas dentro de una jarra. Eran frases escritas por una persona desesperada e irracional. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas y eso me asustaba. Fue perturbador. Eso siguió escalando. Él era incansable y no se iba a detener. Un día llegué a casa y había escaleras, cuerdas, latas de pintura, unos
4 o 5 hombres y camiones de trabajo. Todo esto en mi jardín. Los hombres estaban pintando afanosamente la entrada de mi casa. Le dije, Curtis, no te pedí que pintaras mi casa. Quiero que te alejes de mí. También le dije que era peligroso y que yo no quería estar con alguien peligroso. Yo cometí el error de abrir 1 centímetro mi puerta. Con su hombro empujó la puerta con todas sus fuerzas. Tus amigos creen que terminamos. Saca tu teléfono. Dijo que les escribiera a mis amigos el mensaje. Estaba equivocada. Curtis es un buen hombre y estamos nuevamente juntos. Apuntaba su arma hacia mi cabeza y me gritaba, hazlo, hazlo. Escribí el mensaje, me equivoqué. En realidad Curtis es un buen hombre. Puse exactamente lo que él me dijo. Estamos de nuevo en una relación. Presioné enviar y se fue. Yo quedé temblando el resto de la noche. No hay palabras para expresarlo. La palabra terror no alcanza a describir lo que sentí. Un día me llamó y dijo, ¿quieres terminar de una vez con esto? Esperaba su propuesta para terminar con la pesadilla que me tenía agotada emocionalmente. Luego dijo, si me pagas $5,000, te dejaré tranquila para siempre. Le dije que no tenía $5,000 y me respondió que había visto mi crédito y sabía que podía obtener ese dinero si quería. Dijo que si hacía eso, no me iba a matar. Le rogué y le supliqué que buscáramos otra forma de terminar con esto, pero dijo que ese era el único modo. Empecé a considerar si ese dinero valía la pena para que mis hijos no asistieran a mi funeral. Y la respuesta fue sí. Pensé que ese día sería el final. Con eso termina todo, ¿verdad? Esa noche podría terminar mi pesadilla. Dijo, si no quieres morir, esto vale la pena. Se llevó todo mi dinero. De verdad esperaba que terminara todo. Lo único que quería es que terminara. Para Navidad fui con mis hijos a casa de mi hermana. Me sentía feliz, pero al mismo tiempo asustada y nerviosa, tratando de que mis dos vidas no se cruzaran.
En un momento estaban mi mamá y mi hermana en la cocina hablando de una receta. En ese momento las miré y pensé, ¿cómo pueden estar hablando de una receta mientras a mí me preocupa mantenerme con vida? Me pareció tan frívolo. Quería eso. Quería preocuparme de una receta en vez de preocuparme de que no me maten. En mi casa yo tenía un sistema de seguridad que podía revisar desde mi teléfono. Tenía cámaras desde las cuales podía ver toda mi casa. Podía encender la alarma de manera remota desde mi teléfono. Curtis estaba en mi casa. En mi casa yo tenía un sistema de seguridad que podía revisar desde mi teléfono. Tenía cámaras desde las cuales podía ver toda mi casa. Curtis estaba en mi casa. Encendí la alarma de manera remota desde mi teléfono. Él estaba adentro de la casa y apagó la alarma. Hola, Curtis me llamó y le dije que saliera de mi casa, pero no lo hizo. ¿Estás donde tu hermana? Por favor, déjanos tranquilos. Intencionalmente nunca le dije dónde vivía mi hermana. Me dijo que con un grupo de personas iba camino hacia allá. Y me dio la dirección de ella. Tuve que irme de ahí. Inventé una historia poco creíble, que todos sabían que era mentira. Me subí a mi auto y salí de ahí a toda velocidad. Mi idea era alejarlo de mis hijos, de mis padres, de mi hermana y de mis sobrinos. No quería que mis hijos vieran mi asesinato. No quería ser la causa de una tragedia en la vida de toda mi familia. Preferí irme y que me matara estando sola. Y que ellos no lo presenciaran. Fue demasiado difícil irme. Seguí conduciendo hasta que llegué a unas pequeñas cabañas de pesca. Sabía que esa noche probablemente yo iba a morir. Mi ex marido me había comprado una pistola calibre 22. Tenía una Biblia y un arma para protegerme. Escribí una carta para mis hijos, donde les decía la verdad de lo que estaba viviendo. En la carta les decía que los amaba más que a cualquier cosa en este mundo y que lamentaba muchísimo que todo terminara así. Tomé la decisión de que iba a pedir ayuda. Tenía que decirle a mis padres lo que estaba pasando y decirle a la policía lo que me estaba pasando. Rápidamente llamé a mi papá y le dije que estaba en problemas y que necesitaba ayuda. Le conté el infierno que estaba viviendo y que Curtis venía por mí. Luego le dije que iría a la policía y eso hice. Amy Smith estaba en el centro de violencia doméstica y me dijo que me iban a ayudar y me acompañarían en cada etapa.
Tenía que obtener una orden de detención porque mi vida corría serio peligro. Ella fue la primera persona que me tendió una mano y que me ayudó. Pensé que tal vez podría ayudarme para no morir. Mis padres fueron a la ciudad para acompañarme y ayudarme. Yo quería proteger a mi familia para que no se involucraran. Y me sentía muy culpable de que tuvieran que vivir ese terror conmigo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, mi papá entró al cuarto diciendo que alguien había arrojado un ladrillo por la ventana. Me levanté rápido y corrí a ver. Mi mamá estaba aterrada. El ladrillo atravesó 2 paneles de vidrio a prueba de tormentas y golpeó la cabecera con tanta fuerza que la rompió y dejó astillas de madera a lo largo de toda la habitación. Si esa cabecera no hubiera estado ahí para detener el ladrillo que atravesó la ventana, le habría llegado a mi mamá en la cabeza, hiriéndola de gravedad o incluso matándola. Quiero presentar cargos. Me dijeron que no tenía pruebas de que él hubiera arrojado este ladrillo. Tengo una orden de protección. Debe haber algo que se pueda hacer. Finalmente presenté cargos por robo, porque tenía pruebas del sitio web de mi compañía de alarma. Cuando yo encendía la alarma con mi teléfono desde un área remota, él la apagaba desde el centro de la casa. Lo encontraron y lo arrestaron por robo. El detective me dijo que Curtis iba a estar enojado cuando saliera y que yo tenía que tomar precauciones y andar con mucho cuidado. Salí de la iglesia y me fui a casa. Me estacioné dentro de mi garaje. Tenía la costumbre de no salir de mi auto hasta que la puerta del garaje no estuviera completamente cerrada. Estaba a punto de cerrar la puerta del garaje. ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Ahora! Los crímenes se... ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Mi primer pensamiento fue de tomar mi arma. Pero lo que tardaba en voltear para tomar el arma y girar para apuntarlo, ya sería demasiado tarde. Entonces puse mi auto en marcha atrás y retrocedí por la entrada de autos lo más rápido posible. Mientras ponía la marcha para ir hacia adelante, no podía creer que él me estaba disparando. La ventana se rompió en mi cara. Fue un ruido fuerte. Fue muy fuerte. Abrió fuego por un tiempo que me pareció eterno. Me pareció que fueron 6 disparos, pero después la policía encontró solo 4 casquillos. Conduje unas cuadras y me estacioné. No sentía dolor. Estaba aterrada y sentía mi cuerpo adormecido. Vi que tenía sangre, por lo tanto sabía que estaba herida. Llamé y la persona dijo, ¿emergencias? ¿En qué le puedo ayudar? Y yo repetía, me dispararon. Le dije dónde me encontraba y si ya venía alguien. Ella respondió que no me preocupara, que ya iban en camino. Me pareció una eternidad, pero seguramente fueron solo un par de segundos, a lo más un minuto. Pensé que si dejaba de pensar o dejaba de moverme, yo iba a morir. No tenía otra opción que ponerme en modo supervivencia.
Sentí que Dios me ayudó, me aclaró la mente. Llegó un policía, abrió la puerta y puso sus manos en mi herida. Hizo presión en el lugar y me dijo que la ayuda venía en camino. Recuerdo que miré alrededor y vi a los policías comunicándose por sus radios, mientras daban una descripción de Curtis y también de su camioneta. Empezaron a buscarlo, pero no sabían dónde estaba. Yo terminé hospitalizada. Y había guardias custodiando mi cuarto, porque él me había disparado y se dio a la fuga. Por esa razón, esa primera noche en el hospital, no querían dejarme sola, y yo no quería que me dejaran sola. Al día siguiente se pusieron en contacto con los conocidos de Curtis, pero no fue hasta la mañana del viernes que alguien lo convenció de ir a hablar con la policía. Cuando llegó a la estación de policía dijo: supe que me están buscando. Encontraron el arma escondida entre unas rocas en un riachuelo de mi vecindario que yo ni sabía que existía. Teníamos el arma y teníamos los casquillos encontrados en el sitio, con las pruebas de balística y con otras evidencias irrefutables. Podríamos probar que él fue el que apretó el gatillo. Me enteré de que la bala me rompió el hueso de la pelvis. Atravesó mi cuerpo, hizo un túnel en el hueso y hasta hoy está alojada en mi espalda. Prefiero pensar en esa bala como algo positivo, porque cada día es un recuerdo constante para ser agradecida. Agradecida por cada minuto, por cada hora y por cada día. Tomé algunas malas decisiones que son las que me pusieron en este dilema, y son cosas de las cuales me arrepiento. Mis hijos estuvieron conmigo en cada momento y estoy agradecida de que puedo estar con ellos, verlos crecer, luego casarse y algún día conocer a mis nietos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con una chica que está pasando por algo así, o cuando hablo en eventos sobre violencia doméstica, o en eventos de la academia de policía, o incluso ahora, estoy cumpliendo una promesa a Dios, porque me rehúso a dejar que las personas malvadas y que las malas acciones sigan cobrando víctimas de manera activa, proactiva y positiva. Transformaré algo malo en algo bueno y lo haré hasta el día de mi muerte.